Soy Javier Almendros y este es el podcast número 296 de este hueco para ponernos un poco al día, ¿no? De lo que ha sucedido estas últimas 6 o 7 días, ¿no? De la actualidad de New England. Tenemos un menú, yo creo que interesante, en el que tendremos que hablar de Stephon Diggs, tendremos que hablar de todo el tema de receptores, la salida de Jawan Bentley, el draft, las top 30. Yo creo que hay bastantes cositas por las que hablar, aunque yo hoy quería hablaros un poquito de lo que todo lo que va sucediendo en cuanto a básicamente a la salida de Bentley, la llegada de Dix, creo que podemos tomar como información avanzada de lo que puede pasar, ¿no? En esta temporada 2024 o bajo el mandato de Bravel. La salida de Jawan Bentley cierra, cierra probablemente una tendencia que ya habíamos visto con la salida de Wise, Jonathan Jones, David Andrews, ya hicimos un vídeo, y en el que Bentley era prácticamente el último de nuestros capitanes, ¿no? Detrás de Cardona creo que ya no queda probablemente nadie más, ¿no? De los que han sido, digamos, referentes en el vestuario. Se cierra una etapa en la que Bentley ya no estaba, seguía su liderazgo después de haberse lesionado los 2 últimos años, que yo creo que también algo ha tenido que ver, eh, básicamente desde el vestuario, pero al final era un referente. Todo esto al final lo podemos entender de muchas maneras, que la salida de Bentley haya supuesto un shock para gente como yo, no deja de ser algo que cuando lo pensamos tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Se ha traído a gente como Spillane, que era conocido por McDaniels, como os he dicho ya en otros capítulos anteriores. La llegada de los jugadores son todos ex o conocidos de los entrenadores de McDaniels, de Bravel, etcétera, y son jugadores que evidentemente vienen no solo por su valor en el campo, sino también por su valor fuera de él, en el vestuario y como referente para el resto de jugadores, incluyendo los jóvenes drafteados el año pasado y los que vayan a ser drafteados este año. El cambio de ese liderazgo, el paso a gente que viene probablemente de fuera a gobernar y a cambiar esa cultura que New England ha perdido, evidentemente, desde la salida y ya en los últimos años de Belichick, deja muy a las claras que esto es una renovación desde sus más puros cimientos, ¿no? Belichick habló ya en su primer año tremendamente bien de Bentley, aunque los aficionados lo teníamos como un jugador más perdido que probablemente un pulpo en un garaje, y el tiempo al final a Belichick le dio la razón. A partir de la tercera, cuarta temporada fue un pedazo de linebacker, muy al estilo además de Belichick, por eso ese tipo de linebackers que acababan cayendo tanto a rondas quintas, sextas, ¿no? Que es de donde probablemente ha ido sacando Belichick los últimos linebackers. Tabay es otro ejemplo, ¿no? Que también esperábamos que acabara un poco por ver la luz a través de las tinieblas, ¿no? De la posición de linebacker, por lo que la salida finalmente deja muy a las claras que hay un cambio completo. Si nos ceñimos única y exclusivamente al juego, evidentemente, y yo que me he puesto partidos de 2022, de Tennessee, de 2022, 2023, el cambio, el cambio clarísimo que yo creo que Bravel aprendió de esa última época suya como entrenador de Titans es que no puedes tener ya a linebackers a la vieja usanza. Necesitas gente tremendamente rápida, ágil, veloz, que sean capaces de entrarte al blitz o caerte en cobertura de una manera muy muy inteligente, y que sus funciones contra la carrera o contra el cierre del gap son, digamos, no secundarias, pero sí que pasan a un nivel de importancia de un nivel inferior. En esos años, en esa última época de decadencia en la que empezó a caer el ascenso, ¿no? De los Titans de Bravel,
que habían tenido su mejor época en 2019, 2020. Básicamente de lo que sufrieron fue de una falta de pass rush que les supuso que en el juego aéreo estuvieran completamente desbordados. La secundaria, por varias causas, pero sus linebackers estaban bastante perdidos, desde mi punto de vista, en toda esa zona underneath. Creo que lo recordáis también de nuestra época, ¿no? Que nos atacan la zona underneath, con el pase nos atacan la zona underneath. Yo creo que hemos sufrido también ese tema, ¿no? Con este juego nuevo, tan rápido, tan ágil, con mucho de buscar los pases rápidos detrás de los linebackers en el juego entre las marcas. Creo que ahí hemos sufrido y no nos hemos adaptado, sinceramente, al juego, ¿no? Belichick siempre mantuvo un perfil de linebacker que fuera capaz de pelear con el guard, de tú a tú, de cerrar su hueco, de incrustarse a lo mejor en medio de la línea defensiva. Y a cambio, pues hemos sufrido con juegos de carrera muy rápidos en el orden horizontal, atacándonos muy bien también nuestras debilidades en cobertura con los linebackers o a la zona underneath. Yo creo que todo eso es lo que intenta un poco suplir Vrabel, y por eso, o en ese paradigma, entra la firma de Spillane, entra la firma de Ellis, que hemos dicho, madre mía, qué locura, ¿no? Pero al final no deja de ser ese linebacker súper ágil y súper atlético, ¿no? Y que a lo mejor físicamente no sea capaz de pelearse con un guard, pero que pasa a un segundo nivel. Lo estamos viendo también en el juego de college, con linebackers cada vez que nos llegan mucho más pequeños, mucho más parecidos a los Will históricamente, a los strong safety históricamente. Y todo este perfil en cuanto al juego es lo que yo creo que no estamos terminando de ver, ¿no? Viniendo de unos esquemas con gente como Bentley, como, como Tabay, y si os ponéis a mirar los anteriores de un perfil muy similar, ¿no? Incluso Hightower, etcétera, eran perfiles de otro tipo, de otra época, de otros años. Por la parte del juego, creo que lo que Vrabel está básicamente buscando son prácticamente linebackers que sean strong safeties, que sean capaces de hacértelo todo, aunque se limite un poquito con la carrera, ¿no? Quiere y busca conseguir un poco lo que consiguió con Titans en el final, ¿no? Que es jugar y poder controlar la carrera simplemente con los 4 de delante, y que el linebacker sea simplemente ese apoyo, y que sus funciones primordiales sean realmente todo el resto, ¿no? El llegar de lado a lado, el poderte cubrir, caerte en zona y cubrir rápidamente los huecos, el poder llegar al running back muy rápidamente, ¿no? Ese movimientos verticales, el poder atacar al receptor recibiendo ahí en medio del campo, en esa zona que no es campo de nadie. Y todo ese tipo de cosas son, yo creo, lo que al final, unido a la lesión, unido a que el contrato de Ellis también había que compensarlo de alguna manera. Si has pagado a Ellis, si has pagado a Gibbons, si has pagado a Spillane, ¿qué número de snaps iba a tener Bentley comparado con los 6 millones, ¿no? Que iba a tener de salario? Es verdad que Bentley tenía un porcentaje de snaps con Belichick enorme, más del 80%, mientras que por lo contrario probablemente este año tendría que bajar, y bajar significativamente. Al final es coste-beneficio, no le tenemos que dar más vista. Se ha cortado además con esa impresión de tema de físico, probablemente simplemente por asegurarle algo más de dinero. Y tengo mis dudas, ¿no? De si continuará realmente jugando, ¿no? Después de 2 años prácticamente en el dique seco y con lesiones. Pero tenemos que ir más allá, y no nos podemos quedar solo en Bentley, no nos podemos quedar solo en la posición de linebacker. Tenemos que pensar también un poco en el porqué de los receptores, el porqué de Diggs o de Hollins, ¿no? Yo creo que también buscamos en ese aspecto un juego más rápido. Si os hablaba de que el linebacker tiene que estar mucho más atento a esa caída en cobertura, a esa zona underneath, ese pase rápido,
yo creo que Hollins, Dix te están dando esa salida también rápida. Lo contaba Álvaro, se lo leí luego también a Evan Lazar posteriormente y iba por los mismos derroteros. La firma de Dix lo que te da es un juego de posesión de primer y segundo nivel, de juego rápido, de juego corto, de abrir separación muy rápidamente. Probablemente no sean ya ese receptor que te puede atacar en profundo, pero sí que te va a dar ese juego de posesión, ese juego de primer down, ese puerto seguro para conseguir ese tercer down y larga si lo tienes, ese pase rápido cuando tengas un juego de presión, cuando te estén haciendo blitz, que este año imagino que también lo vamos a sufrir. Y la firma de Hollins creo que también va por ese sentido, también jugando un poquito a poder formar una especie de mes con el resto de perfiles de jugadores e incluso romper en algún momento en vertical, evidentemente. Y por ahí va esta NFL, por ahí va cómo atacar a estas cover 3, cover 4, con mucho juego rápido, juego de posesión, ganando 4 o 5 yardas, evidentemente recuperando el juego de carrera. Y no deja lugar a dudas que tanto por los movimientos en defensa como por los movimientos en ataque, nuestro equipo, como el resto de la NFL, van en ese sentido. Al menos esa es la impresión. Eso es lo que yo vislumbro. Luego podría estar completamente equivocado, pero esa es la pinta que tiene todo este tipo de movimientos. Nos puede doler, nos puede llevar a engaños, ¿no? En cuanto a la pasión por ciertos jugadores. Pero al final también estamos viendo cómo quieren ver también perfiles de receptores de slot cuando tenemos teóricamente a gente que puede jugar en el slot, ¿no? Probablemente de Mario Douglas es nuestro mejor receptor, al menos en su primer año, aunque el año pasado fue menos productivo. Y por ahí también va, ¿no? Todo ese juego creo que puede traernos, os hablaba antes de Hollins, pero si acabamos drafteando a gente como Noel, Jalen Noel o, o Restrepo, este tipo de jugadores de 5-10, probablemente también vaya por ahí, ¿no? Que queremos fortalecer esa zona de 5 a 10 yardas de pase entre los números y que le dé esa salida rápida, segura y a ser posible fácil, ¿no? Que yo creo que fue el signo, ¿no? Del ataque de McDaniels con Tom Brady y creo que por un lado va por ahí, ¿no? Es verdad que yo lo reflexionaba y decía, la verdad es que Drake May tiene otras virtudes diferentes a las de Tom Brady, pero el camino que parece que estamos viendo es ese, es el de posesión, el de juego corto, el de poquitas yardas, ¿no? Por intento y un juego mucho más de control de lo que de lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Con esa es verdad que intentaron una West Coast, pero también había mucho de pase largo, ¿no? En los sistemas anteriores, ¿no? Ya incluso con básicamente desde la salida de McDaniels, aunque McDaniels también intentó muchísimo con Mac Jones el pase largo, también fue una de las partes o de las patas, ¿no? Que él quería haber implementado y que no acabaron funcionando. El liderazgo y el tipo de juego creo que están marcando un poco todos los movimientos. Los jugadores que vienen son conocidos, como os decía, son jugadores que sabes que te van a poner un algo en el vestuario, que van a poner su piedrecita en esa reconstrucción de una cultura que es ahora mismo inexistente. Y luego el tipo de juego creo que es otro de las piedras importantes, ¿no? Que justifican el por qué y cómo, ¿no? Se están dando estos movimientos que estamos teniendo en estas semanas. Lo de Bentley y lo de Dix creo que tienen mucha más relación de la que parece, o al menos esa se la he querido yo buscar, y va por los dos sentidos. Bentley sale porque no se puede ser un referente en el vestuario si no estás en el campo y porque su porcentaje de snaps iba a bajar y alguien tiene que tomar su sitio. Y porque a la vez el juego va por otros derroteros. Y Dix viene para suplir esos derroteros de juego corto de posesión que no tenemos. Esa NFL en la que ese pase rápido, esa salida, ¿no? a un Dix que si está libre, si no tiene mucha presión, es capaz de ganarte separación. Muy, muy fácil, muy, muy rápido.
Evidentemente luego están otras derivadas, ¿no? Que hablaremos luego cuando Dix, pero creo que todo está girando en torno a eso, sin olvidar evidentemente el dinero, ¿no? En el caso de Bentley, como os decía antes, cuando lo echas a comparar con los snaps. Así que nuevos tiempos, veremos a ver si nuevas formas de jugar. Quiero verlo porque no tengo claro, ¿no? Defensivamente si vamos a tener más zona, más hombre, ¿no? O más, bueno, veremos a ver, ¿no? Pero sí que parece que nos vamos adaptando a unos tiempos que creo que Belichick, al menos en la parte ofensiva, no fue capaz de adaptarse, ¿no? De talento, de tipo de juego, de cómo plantear contra defensas zonales, sobre todo, que nos hicieron muchísimo daño, esquemas que nos protejan al quarterback y sean capaces de producir. Creo que por ahí va todo el tema, en el uno y en el otro sentido. Así que veremos a ver si luego cuando empiece septiembre no me tenéis que decir que estoy equivocado. Pero al menos, bueno, hoy tenemos algo de lo que hablar. Stephon Diggs, lo hemos firmado al final. El contrato nos da a entender, yo creo, que la verdad es que no tiene tampoco el nivel de lo que estábamos hablando originalmente. Tiene al final 18 millones de los que sí que realmente tiene que va a ganar este año, esos 18 y medio. Todo lo que se dijo hasta los 20 y tantos ya será por lesión y será algo más relacionado con la temporada que viene. Y evidentemente se va a tener que jugar parte del bonus, que es 1,5 millones, ya dependiendo de los partidos. Va a tener que estar en los entrenamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y físicamente solo le han dado al final el signing bonus, que son 12, y le han garantizado el salario, que son otros 3 más. O sea, estamos hablando de 15, y luego todo el resto se lo va a tener que ir poco a poco ganando. O sea, el contrato no es un poco lo que dijimos, tiene sus trampas, ¿no? Y está también apostando él contra sí mismo, estar o no como convocado, digamos, o jugando en el terreno de juego. Así que la apuesta es en los dos sentidos. Es un contrato básicamente que tiene garantizado algo menos de un año, ya os digo, esa pequeña diferencia, 4 o 5 millones que da hasta llegar al año, si dividiéramos los 60 y tantos millones en 3, es una pequeñísima diferencia que viene básicamente a cubrirse por lesión para el contrato del 2025, donde ya empezaría a tener salarios mucho más importantes. Este es un tipo de contrato en el que si te sale bien, pues al final son 20 millones y probablemente estés sobrepagado, pero bueno, que los pagarás con gusto porque tampoco vas a tener a muchísimos jugadores a los que pagar. Y si te sale mal, pues básicamente es una apuesta de un año, 18 millones y pico y se acabó, ¿no? Lo cortas y fuera sin dejar dinero muerto el año que viene. ¿Por qué Stephon Diggs? Volviendo otra vez a la realidad. Os hablaba un poco antes del tema del tipo de juego, del tipo de perfil, de lo que puede aportar en el vestuario. Pero realmente todo eso ha sido, digamos, lo que no ha echado para atrás al jugador. Al final, lo que se necesitaba era un receptor. Hablábamos en el podcast anterior que el ataque, si habíamos entrado en esta agencia libre con dos necesidades clarísimas, meridianamente claras, era el receptor número 1 y era un left tackle. Hoy en día, hasta la firma de Diggs, y ahora hablaremos si considero a Diggs un receptor número 1, hasta la firma de Diggs no teníamos ninguna de las dos cosas. Y sin left tackle todavía estamos. Si veis los depth chart que nos van poniendo, nadie es capaz de poner ahora mismo quién va a ser el left tackle titular cuando entre la liga, y probablemente esté todavía por decidir en el draft quién va a ser nuestro left tackle titular en esa primera o segunda ronda. Pero Stephon Diggs llegó a New England, estuvo en el tryout, estuvo digamos en la visita. El único equipo, por cierto, según él en sus declaraciones y en la entrevista, que le invitó a visitarles y por lo tanto mostró mayor interés que el resto, aunque dice que había más equipos y probablemente no estaban los equipos tampoco en el nivel de pagar ese salario. De hecho,
Texans, del equipo en el que acabó tradeando por él y llevándoselo desde Buffalo, estaba interesado en mantenerlo y evidentemente cuando debió escuchar también los salarios debió ver que no iba a llegar a esos niveles. Como os he dicho, luego tampoco es que sea el contrato una excepcionalidad, aunque sí que es más de lo que yo esperaba, pero sí que se guardan ambas dos la ropa, ¿no? Uno consigue mandar el mensaje, ¿no? De que es capaz de conseguir un contrato de 3 años, el otro de que si no funciona partimos peras y el año que viene te buscas la vida y yo no tengo dinero muerto. Una vez pasada la parte económica, como ya os digo, en la que New England yo creo que mostró más interés y por eso también ha acabado en teoría pagando más de lo esperado, la parte deportiva creo que era evidente, ¿no? Después de que se te escape Chris Godwin, aunque vayas luego contando por los mentideros que tú les estabas dando 20 millones más, DK Metcalf, que básicamente es que no quería venir contigo, y así un largo Cooper Cup o T. Higgins, etcétera. La realidad al final, por mucho que cuenten los periodistas de Boston, es que no hemos conseguido traer talento, bien sea por nuestra incapacidad, por no pagar, porque somos un equipo que nadie quiere venir, sea como fuere o una mezcla de todos, finalmente quedaba lo que quedaba y básicamente Stephon Diggs no estaba ni siquiera en ese tier 1 o 2 del que al principio de la temporada se hablaba, pero dadas las circunstancias, evidentemente algo pasa con Amari Cooper que sigue libre, pero dadas las circunstancias tampoco quedaba gran cosa, así que te quedan 50 o 60 millones, como os decía el otro día, luego lo repasaremos cómo estamos. Te queda todavía otro año más en el que tienes que acabar gastándotelo, lo que no te gastes este más lo que te falte del año que viene, sin grandes renovaciones a la vista en las que tengas que invertir, no tienes que renovar, aunque podrías hacerlo ya, claro, evidentemente, a Cristian González, o no tienes que renovar a Drake May, etcétera, etcétera. Básicamente los que acaban contrato de aquel draft creo que solo queda Marcus Jones, tristemente además. La situación por lo tanto es complicada porque si te vuelves a gastar esos 80, 70, 80 millones en otros 4 o 5 jugadores en agencia libre, acaban tapando como siempre a los chavales jóvenes. Si los chavales jóvenes no han funcionado no pasa nada, pero si te están comiendo snaps jugadores que vienen de fuera, pues tienes un problema. Por lo tanto, yo era, ya os lo había dicho, ¿no? De los que apostaba por seguir dando, por seguir tirando y seguir apostando por agentes libres que pudieran solventar una papeleta que teníamos todavía vacía y no resuelta, que era la parte de left tackle o era la parte de receptor. ¿Es Stephon Diggs ese receptor? Pues probablemente es lo mejor de lo que quedaba, considerando que lo han probado, que lo han visto, que ya está al final de su recuperación y que estás apostando básicamente por un jugador justo antes de que se lesionara, ¿no? A ese nivel. Jugador que iba a renotar 1000 yardas y que te iba a ser al final uno de tus máximos receptores, ¿no? en el equipo. Y que como tal iba a llevar la atención para que otros, en este caso Douglas, Polk, Baker o Boutique, quien queráis, puedan tener, digamos, una vida mucho más cómoda y mucho más con mayor potencial, ¿no? De tener un buen partido, ¿no? Cuando la atención está en otros jugadores. Stephon Diggs no va a ser esa X, aunque lo pondremos o lo podremos poner abierto, aunque desde el slot está también saliendo muchísimas veces ya en Texans, no va a ser tampoco esa amenaza de uno contra uno en el que te tienen que marcar con brackets, etcétera, pero sí que probablemente todavía tenga esa capacidad de abrirse y de conseguir separación muy muy rápidamente. Es uno de los jugadores que más separación y más rápido ganan, eso está comprobado, siempre y cuando no esté en press. Con lo cual yo creo que se ha apostado a eso, ¿no? A defensas zonales que te van a dejar jugar, que no te van a estar agobiando, digamos, y que, o si no, jugar un poco con los motion, pre-snap, etcétera, que te den esa libertad para conseguir, básicamente, estar en ese ratio
que le ha puesto entre los mejores, ¿no? En cuanto a separación, radio de catch, etcétera. Como explicaba Álvaro, ya os digo, Evan Lazar, y yo creo que estoy un poco también de acuerdo, al final lo que se te va a convertir Stephon Diggs es en ese jugador del pase concussion que te están dando 5 yardas en el exterior, o el que te juega la slant entre los números y te convierte el primer down, al que lanzas el balón cuando tienes ese tercer down, el que puedes atacar esa zona, en la zona underneath, con 10, 15 yardas, el que va a seguir abierto una vez Drake May tenga que escapar del pocket, ¿no? Y lo vimos con Buffalo, siempre a lo mejor en 1 contra 1 y en el principio de los partidos, cuando la cosa estaba fea, éramos capaces de cerrarle, ya os digo, ¿no? Con ese press en 1 contra 1, poniéndole muchísima presión. Pero cuando Josh Allen te daba continuidad a la jugada, siempre era el que estaba abierto y siempre era el que te completaba el tercer down de 15 yardas, el que te completaba ese primer down. Y eso creo que es la expectativa, ¿no? Que bajo baja presión o donde no haya muchísima presión en la línea de scrimmage te pueda permitir el pase rápido, el juego de posesión y que sea el target número 1 del equipo de New England en la ofensiva. Y por el contrario, luego cuando empiece la cosa a ponerse más complicada en terceros downs, etcétera, sea ese puerto también seguro al que le vas moviendo el balón. Creo que claramente va a ser ese tipo de jugador que no quita, ¿no? Que en algún momento en profundo acabemos rompiendo, ¿no? Porque al final tenemos que estirar el campo en profundo, o sea, en vertical y en horizontal. Pero esperemos más, y en eso estoy de acuerdo tanto con Álvaro como con Evan Lazar, como os decía, de que vamos a ver un juego más de posesión, de juego corto, de pase rápido, bueno, un poco lo que hemos visto con Bouty este año cuando lo han usado en el exterior, sin usarlo en profundo, esas slants, ese juego de hitch, ese juego de flat, ese juego, bueno, un poco lo que os decía de Malcolm Mitchell en algunos de los vídeos del draft. Ese tipo de juego es el que yo espero, ¿no? De Stephon Diggs, un señor que te corra bien la ruta y que sea capaz de venderte el juego en profundo o intermedio para conseguirte esas yardas de corto, ¿no? Y al revés también, ¿no? Venderte el corto para poder atacar también la zona intermedia. Yo ahora mismo descarto muchísimo, ¿no? La parte de profundo. Pero por ese lado creo que no teníamos otra. No es que me guste más o menos, pero creo que era una necesidad y se cubre. Y el salario, como ya os he dicho, da un poco igual. La parte del vestuario depende muchísimo, ¿no? De quién se oiga, de quién se lea, de quién se escriba. Que en Minnesota había muchísimos problemas y por eso se fue, que luego se va a Buffalo, del que parece que también salía mal, aunque yo creo que hay una parte ahí de diva, de targets, etcétera, ¿no? Más que en sí que de comportamiento. Creo que es un tío tremendamente exigente. Hablan así bien, ¿no? También de esa parte de exigencia, de liderazgo con el ejemplo, ¿no? No creo que llegue a ser capitán, pero sí que va a marcar un poco el presente, ¿no? De los Baker, Booty, Polk, etcétera, ¿no? Que al final son los que tienes que desarrollar y acabar sacando algo. Por la parte del vestuario, pues habrá que gestionarlo y Bravel tendrá que gestionarlo y el entrenador de receptores tendrá que gestionarlo, pero creo que vienen a priori, al menos vienen con mucho más poder del que tenía el cuerpo técnico con Mayo y creo que serán capaces, ¿no? de ponerlo en su orden. Y por lo tanto, ya os digo, dadas las circunstancias, visto el contrato, no creo que tampoco teníamos muchas más opciones. No lo he dicho, pero gracias a Miguel. Miguel Patchcap, si no lo seguís, ahí lo tenéis en Blue Sky. Bueno, imprescindible. Que si no lo seguís, imprescindible, porque en todos estos temas de cap te lo explica perfectamente bien. ¿Cómo queda después de todo esto? Pues un poco lo que os decía al comienzo. Tenemos 9 receptores, pero ya os digo, 2 de ellos son irrelevantes. Normalmente empezaríamos con 10 en la parte inicial de la temporada. Yo tengo mis grandes dudas de que Kendrick Bourne no acabe saliendo de New England a cambio de lo que sea
en toda la etapa previa al draft, ¿no? En todas las jornadas, justo antes o justo después del draft. Sigue teniendo su cartel, sigue siendo interesante para algunos equipos. Creo que no tiene mucha razón de ser cuando ya tienes a gente como Booty, de Mario Douglas, Javon Baker o Jalin Polk, además de los dos que han venido nuevos en Malik Hollins y en Stephon Diggs. Eso ya son 6, sin contar a Kendrick Bourne. O sea, con lo cual, si te quedas a Kendrick Bourne, estaríamos hablando de que le está quitando la posición o los snaps a uno de los jovencillos. Como os he dicho, ¿no? Al final tenemos 2 jugadores de segundo año y 2 jugadores de tercer año, ¿no? Que el año pasado probablemente lo hicieron bastante bien, tanto en Kayshon Boutte, de Mario Douglas un poquito menos, pero al final era nuestro mejor receptor probablemente. Creo que nos falta ese X ahora mismo. Me choca muchísimo, como os comentaba al principio, que estemos mirando jugadores como Noel o como Restrepo cuando tenemos en el slot, ya os digo, ¿no? Tanto a Mario Douglas al menos, ¿no? Aunque aquí pongan a Javon Baker, yo creo que Javon Baker va a ser un jugador que juega abierto. No sé si es que quieren tener a un segundo jugador. Yo para mí Mark Hollins, ¿no? Es el que va a estar ahí supliendo también los snaps desde el slot de Mario Douglas, y estará por ahí un poco cómo se acabe jugando todo esto, pero evidentemente New England tiene una necesidad que es de un X a largo plazo, aunque de momento pueda cubrirse un poco esquemáticamente con lo que os he dicho, ¿no? En profundo Kayshon Boutte, de posesión Stephon Diggs, y luego vamos a ver también hasta dónde llega Jalin Polk, ¿no? Con ese potencial, ¿no? También que tenía a priori como para convertirse en un receptor número 2, ¿no? Y por ahí, en todo ese esquema, Kendrick Bourne, con ese salario al menos, tampoco tiene mucho sentido. Y tampoco yo creo que ha sido un grandísimo profesional el año pasado, sinceramente, con algunos comportamientos y algunas situaciones que tampoco, sin ser graves, dadas las circunstancias, creo que podía haber siendo el más veterano, ¿no? Otro tipo de ejemplo. Lo de la salida de Bentley, volviendo un poco a lo del principio, nos da al final eso, una liberación de algún millón que otro, 2 millones prácticamente, el quedarnos, perdón, de quedarnos con 2 millones en el cap, pero ahorrarnos prácticamente todo su salario este año, más el roster bonus. Y el perfil de Bentley como jugador, pues evidentemente se pierde dentro de lo que parece que va a ser el esquema, pero aquí están un poco las razones que yo entiendo después de mirar, que esos 4 millones te los estabas gastando en otros jugadores, en lo que ya no tendría mucho sentido continuar manteniendo a Bentley con unos salarios que eran superiores, por ejemplo, a los de Ellis, a los que has pagado 2 años y por lo tanto estás apostando por él. Si no le das snaps, no tiene tampoco muchísimo sentido. Y luego, por supuesto, está todo el tema de esa jerarquía, ¿no? En la que si Spillane, incluso a lo mejor Gibbons, incluso más Ellis, te están quitando snaps, ¿qué sentido tiene, ¿no? Que tú estés ganando tanto dinero y mucho más cuando vienes de ser capitán, etcétera, ¿no? Yo creo que dejaba al jugador también una situación un tanto extraña, ¿no? Viniendo de ser, bueno, pues eso, el que jugaba prácticamente todos los snaps del equipo, si no estaba lesionado, y el que como linebacker ganaba más, pues se ha visto relegado, ¿no? A toda la nueva contratación, ¿no? Que ha venido con la agencia libre y de manos de Bravel. Y en algún caso, como Spillane, también de las manos de McDaniels, que ya lo conocía de su época de Raiders. Económicamente, funcionalmente, cuando lo he pensado, tiene toda la lógica del mundo en cuanto a que al final estás montando una jerarquía y estás montando unas dinámicas de liderazgo también en el vestuario. ¿Quién va a tener los snaps en los que probablemente Bentley ya no tenía esos galones y por lo tanto no había, yo creo que otra más que cortarlo? Yo no lo vi venir
Y ya os digo, ¿no? Probablemente además creo que New England le ha dado el tema del fail physical designation probablemente para dejarle algo más de dinero. Y os hablaba de la salida de Bentley, pero claro, la sorpresa fue la llegada de Christian Ellis, ¿no? Que hablábamos que tenía una etiqueta por parte de New England, que Riders le había hecho una oferta, esa etiqueta por parte de New England le daba el derecho a competir y finalmente había aceptado un contrato que sobre el papel eran, ¿cuántos? 13 millones, si no recuerdo mal, ¿no? Ahí viene, 13 millones y pico, de los cuales, pues eso, garantizados eran aproximadamente 6, ¿no? Los que tenía los que tenía en el contrato. Ya os decía que New England probablemente no le estaba dando más que los 3 originales y poco más con el signing bonus, que finalmente lo que se estaba asegurando básicamente el jugador 2 años por el doble de lo que prácticamente le estaba dando por el tag de un año, o sea, básicamente anualizado, no dejaba de darle los 6 millones, pero se les estaba dando por 2 años a priori. Luego lo que pasa es que estaba ahí el salario, la duda del salario, ¿no? De segundo año, que tienen otros 6 millones, con lo cual si el jugador no funcionaba, pues básicamente habías palmado aproximadamente 2 millones y pico, 2 millones, realmente el garantizado que tú le tenías que dar con el tag eran 3 millones y algo, aquí le estás dando aproximadamente los 5 y pico, 6, o sea que estás dándole ahí entre 2 y 3 millones extras, pero te aseguras a un jugador que entiendo que verán con un potencial muy grande, ¿no? Como para poder digamos, arriesgar esos 2-3 millones este año y tenerlo asegurado el año que viene con un contrato que para mí no tiene mucho sentido, con 6 millones y pico. Si hablábamos del de Bentley, que iba a ganar ese dinero, ese era su impacto en el cap de 6 millones este año, pues imaginaros, ¿no? Que Christian Ellis. A mí me sorprendió, no entendí que se pagara este dinero. Christian Ellis es un portento físico, es un tío que evidentemente tenía el beneplácito de los entrenadores, algo le han visto, porque si el nuevo cuerpo técnico lo ha mantenido, evidentemente algo más le han visto, pero yo de momento no tengo nada con lo que decir que vale este pedazo de contrato. Hay que pagar y da igual, ¿vale? El potencial está ahí. Entiendo que se haya hecho, si tienen bueno, el cierto tufo de que puede acabar convirtiéndose en un buen jugador por encima de lo que hemos visto, poco más, ¿no? Que asegurarse un jugador, pero para mí el contrato del año que viene no tiene mucho sentido, ¿no? Y probablemente Riders lo hizo con un año y probar, aumentando muchísimo el dinero en el segundo año para que New England no se lo asegurara, ¿no? No se lo quitara o no se lo recomprara, digamos, o igualara la oferta. Sin embargo, bueno, pues finalmente lo hizo. Yo creo que con el mismo criterio que el de Riders, ¿no? Has puesto menos dinero en el comienzo del contrato, pues nada, se lo aseguro yo, se lo doy yo, y luego el año que viene, pues Dios dirá, si Christian Ellis se merece, ya os digo, esos casi 7 millones de salario unidos al Active Roster Bonus, etcétera, pues por encima de los 7 millones. Es una firma cara de un jugador que no tengo claro que vaya a estar en la rotación, pero que bueno, que algo le han visto en todo este sistema. Bueno, después de todo esto, todavía pendientes de varias de las firmas que no incluyen todavía la de Joshua Dobbs, Jalen Hawkins o Austin Hooper en algún caso con los incentivos, algunas firmas todavía pendientes de poner los detalles, aunque otras se las está jugando. Todavía, como veis, New England tiene 38 millones, casi 40, después de contabilizar todo lo que posiblemente vaya a llevar el tema de draft, agentes libres que tengas que comprar en caso de lesión, jugadores 52 y 53, practice squad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí lo tenéis un poco explicado, ya os digo, ¿no? Por el amigo Miguel,
Y el problema de todo esto es que esos 38 van a aumentar todavía más el gap del año que viene, ¿no? Continuamos sin sobrepagar. Os recuerdo, ni siquiera el draft ya está incluido en ese dinero, con lo cual nos quedarían todavía esos 38 prácticamente al acabar la temporada. Y New England continúa con un equipo que todavía tiene agujeros, ¿no? Esa es la razón un poco en la que yo creo que New England no ha hecho bien los deberes, sobre todo en ataque, ya lo criticaba, ¿no? Con la parte de left tackle, con la parte de receptor. Para mí no tiene mucho sentido porque no tienes el año que viene más que volver a ir a la agencia libre y pagar. Y por otro lado, al final no es pagar a 3 4 jugadores que te funcionan bien o sobre los que reconstruyes, sino que ya serían on top de lo que hagas este año, porque no tienes renovaciones, ¿no? Con lo cual estarías también perjudicando. Entonces no lo acabo de ver que no hayan centrado muchísimo más o equilibrado, ¿no? La parte de gasto con la parte que tiene de cap, pero básicamente es lo que hay, ¿no? Todavía tenemos casi 70 millones, si le quitas los 30 que necesitas para draft y etcétera, tienes todavía, ya os digo, casi 40 millones, 30 y tantos, y los mandaremos para el año que viene si no se produce ninguna sorpresa, ningún trade de última hora, que tienen poca pinta, ¿no? de producirse. Creo que el problema es ese, que tiene poca pinta ya de que el equipo vaya a mejorar si no es desde el draft. Por cerrar el podcast y mirando de nuevo hacia el draft después de todo este tema de los coletazos de agencia libre y con el contrato de Stephon Diggs, empezamos a tener también las visitas que se llama Top 30, que para los que no las conozcáis son visitas que están limitadas a 30, en la que el jugador debe visitar las instalaciones físicamente de los equipos. Pasa allí el día, normalmente puede hacer workouts, pero lo normal creo que es entrevistas, trabajar con él el tape, hacer, digamos, un contacto mucho más personal, mucho más cercano, conocer al jugador, que se le vea. Probablemente también tiene algo de ver con el médico, muchas veces se le puede visitar desde ese punto de vista. Y aquí vais a ver que hay jugadores que son del tercer día o incluso jugadores que van a salir en el top 4, en el top 10. Muchas veces New England usa estas entrevistas también para acercarse a jugadores que puede que finalmente, si no son drafteados, pues que New England los tenga, ¿no? Como jugadores principales, ¿no? O prioritarios de cara a la posibilidad de firmarlos como undrafted, ¿no? Por ir leyendo, otro linebacker, el que ha sido invitado, Nick Martin de Oklahoma State. Este es un perfil similar a lo que os estaba comentando, es un jugador que va a ser de tercer día. La posición de linebacker yo creo que la tienen cubierta, pero evidentemente van a seguir metiendo a lo mejor algún tipo de jugador joven, pero que no espero yo que sea antes de quinta, sexta ronda o en adelante, incluyendo undrafted. Y Nick Martin entra en ese perfil, otro de los jugadores que ya os digo, podría ir completando la función después de la salida de Bentley y ya veremos, ¿no? De lo que pase con Tabay, etcétera. Dylan Sampson es un running back de segundo día y su característica principal es que es uno de los mejores o probablemente el mejor en protección de pase para terceros downs. Es un jugador también que recibe bastante bien y es un perfil que yo creo que no debemos perder de vista, porque creo que ya os lo contaba en capítulos anteriores que McDaniels va a buscar ese running back 3, ese James White, ese Saint Berin, ese jugador que saques en terceros downs y que puedas tanto correr como pasar y que te pueda proteger el pase, ¿no? Si decides pasar o hacer play action. Es fundamental. Y Dylan Sampson entra dentro de ese perfil. Sea o no sea drafteado, sí que nos pasa el mensaje de que el cuerpo de running backs no es el que McDaniels creo que quiere. Y falta una pieza y esa pieza probablemente venga desde el draft y será un tipo de running back, ya os digo, ¿no? De 3 downs. Iron Tyerseri, Will Campbell, creo que ya hemos hablado de él. Básicamente van a ser la opción de
de primera ronda alta de New England con Will Campbell después de la medición de brazos en el Pro Day del LSU. Aireonta Erseri será probablemente final de primera, principios de segunda, una opción más barata. Vamos a ver por dónde salimos. Jacob Paris, bueno, otro cornerback para ir mirando de igual, ¿no? Como os he dicho, tercera, cuarta ronda, que yo creo que todavía ahí no lo tienen claro. Han invitado a Jalen Noel y han invitado también a Kyle Williams, segunda ronda, tercer día también ahí, cuarta, quinta ronda. Siguen mirando, ya os lo he dicho al principio, Jalen Noel tiene un perfil, Kyle Williams tiene otro, está por ahí también Trey Harris, Jaden Higgins. La pinta que tiene es que están mirando dos tipos de receptores, tanto el del slot como el receptor abierto puro, X. Yo tengo mis dudas que se vayan a draftear esos dos perfiles. Creo que se está buscando simplemente talento porque no se confía en lo que hay. Y si hay un talento que vean que puede funcionar, que tenga esa... Bueno, pues vuelvo a repetir un poco, ¿no? Lo de ya no solo el talento en el campo, sino fuera del campo, que sea capaz de ser un líder en la parte ofensiva, pues por ahí probablemente pueda venir una de las selecciones, ¿no? Al menos una, creo que sí que será la de receptor en esa segunda, tercera, cuarta ronda, casi convencido. Y dependerá muchísimo de qué perfil les haya gustado. Y luego está Abdul Carter, qué deciros de Abdul Carter. Abdul Carter, si es una opción en el 4, probablemente tengamos unas ofertas tremendas por él. Probablemente están haciendo simplemente las tareas de desempeño, de ver si realmente por motivos X acabara cayendo Abdul Carter a la posición número 4, cosa que hoy para mí es prácticamente con probabilidad muy cercana a cero, pero que si llega, que esté hecho el trabajo, que esté visto y que sea, digamos, esa opción de poder tener claro si vale la pena hacer un trade down, porque sí que ahí yo creo que con Abdul Carter tendrás a alguien que sea capaz de darte algo, o bien, sin embargo, quedártelo porque pienses que es un jugador diferencial, que es mi caso. Como veis, muchísima disparidad, no hay un solo patrón, pero por hacer así un mix de todo lo que estamos viendo, evidentemente el tackle se va a elegir entre primera y segunda. Si llegamos a esta tercera, tipo trapillo o algo así, es porque pasa un poco lo del año pasado, digamos que nos pilla un poquito a trasmano, ¿no? Las selecciones en primera y en segunda y nos dejan un poco huérfano, ¿no? El pick de tercera ya un poco a la desesperada, como fue el año pasado, el de Kaidan Wallace. Yo creo que va a haber un receptor, bien sea segunda, en tercera o en cuarta, dependiendo de qué jugador les guste. Están viendo muchísimos tipos, casi todos, ya os digo, quitando a Macmillan, son receptores que van a salir en segunda, en tercera, en cuarta. No quieren sacar un receptor de nuevo como Buti o como de Mario Douglas en rondas inferiores y probar, sino que quieren un jugador probablemente que tengan claro que va a empezar a funcionar desde el primer momento porque lo necesitamos, porque ya os digo que Dix, perdón, pues está ahí, pero que todavía nos falta ese X y luego sí que nos deja linebacker, cornerback, ¿no? Ese pick de defensa que probablemente haya, lo vamos a ver probablemente en el tercer día, ¿no? Dejándonos yo creo que muy claro línea, el BPA de la primera ronda, que sea lo que sea, y receptor, Titans también se han visto muchísimo en la Combine, veremos a ver si se acaba confirmando con las visitas top 30. Por lo tanto va a quedar un primer y segundo día, creo, muy para el ataque, obviando lo que pasa en primera ronda, que ya veremos, pero el pick de segunda, los dos de tercera, creo que van a ser de ataque, si no me equivoco. En la defensa, quitando la primera ronda, probablemente parece que va a estar mirada en torno a ese tercer día, ¿no? Tanto la posición de linebacker, a lo mejor incluso la de cornerback, probablemente puedan ir por ese lado, con la incógnita de qué harán con la posición de defensive tackle o del edge puro, más allá de Carter, si no sale en la primera, que creo que todavía queda pendiente y que a lo mejor cambia, ¿no? Los planes de esa segunda, tercera ronda, dependiendo un poco de lo que suceda en esa primera ronda, donde está Carter,
donde hay más opciones, Jalon Walker, ¿no? Lo hablábamos también el otro día en el podcast de Patriots España. Mason Graham sigue estando ahí también. O sea, hay perfiles defensivos también en el 4 que podrían acabar siendo parte de la decisión. Así que poco más. Se pone un draft, yo creo que interesante, con muchísimas opciones dependiendo de lo que pase en primera y que nos llegue a segunda. Creo que podríamos cerrar bastantes necesidades en esos picks, en esa primera y segunda, cerrar edge, cerrar tackle, cerrar receptor X. Creo que podría ser dos de esas tres. Vamos a ver, ¿no? Qué suerte tenemos y qué jugadores caen. Y luego ya en tercera y cuarta, pues a confiar que se esté haciendo el trabajo mucho mejor, ¿no? que en años anteriores. Así que nada, quedan solamente, o quedarán, cuando estéis escuchando esto, prácticamente 3 jueves hasta el día 24 en el que estaremos en directo viendo el draft. Así que nada, chicos, ir disfrutando. Tenéis los vídeos en YouTube de los perfiles. Cuando estéis escuchando esto ya estará a punto de salir el jugador número 30, vídeo número 27. Un jugador yo creo además muy, muy interesante. Echarle un vistazo, suscribiros también al canal porque así podréis ir enterándoos, ¿no? De cuando vamos sacando cosas, porque las voy sacando cuando puedo y hay pues eso, más condensación de vídeos los fines de semana de lo que lo hay entre semana por motivos obvios, y esta semana con lo que promete el trabajo probablemente va a ser similar. Y nada, gracias de todas formas por los que os vais suscribiendo y viendo los vídeos, que esto va creciendo y eso es de agradecer. Así que nada, chicos, buena semana y nos seguimos escuchando y viendo. Hasta luego.